Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Edgar Grajeda y los invito a ver mi conferencia en Inteligencia Dental. Hola, muy buenos días a todos. Soy el doctor Marcelo Mascheroni, director de Cortex México, de aquí de las oficinas centrales en Guadalajara, y es un placer estar nuevamente en contacto con los odontonautas esta mañana para presentar una conferencia bien interesante del tratamiento multidisciplinario del sector anterior. En esta oportunidad, ya ustedes están viendo en pantalla el nombre y apellido del doctor invitado, que ha tenido una experiencia como conferencista internacional y nacional, con muchísimo recorrido, con mucha experiencia en el podium y sobre todo una persona muy dedicada y estudiosa. Quiero anunciarles también, antes de presentar al ponente de esta mañana, que el próximo 27 al 30 de abril, junto con Dental XP, de los doctores Salama, que tienen una discusión bastante importante en todo el mundo, Cortex está organizando un congreso en Cartagena de Indias, para lo cual están todos cordialmente invitados, ya en nuestras redes sociales o comunicándose directamente al finalizar la conferencia con las oficinas de Cortex en Guadalajara al 33 18 17 50 27 o al correo electrónico info@cortical.mx. Ustedes pueden obtener la información completa sobre este importante evento con la participación de 14 conferencistas de talla internacional. Y ahora sí, hoy estamos debutando con un nuevo formato en Inteligencia Dental, una conferencia de 15 minutos y luego la ronda de preguntas habitual. Creo que este nuevo formato nos va a permitir poder tener muchísima más llegada, más penetración, tocar un solo tema, muy enfocados, porque el tiempo es escaso y ya hay otras personas, otras empresas que trabajan con este formato y han tenido muchísimo éxito. Esperamos nosotros también poder tenerlo y sí ahora presentar a un buen amigo, al doctor Edgar Grajeda, para la conferencia del tratamiento del sector anterior. Edgar, muy buenos días.
te pasamos el micrófono y te dejamos con los odontonautas esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a Cortex por esta conferencia. Como ustedes saben, y si no, bueno, pues estamos nosotros en la Ciudad de México. Nuestra práctica privada está en el Hospital Médica Sur y damos clases básicamente en dos universidades en el departamento de posgrado. Una es en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y en la otra es en la Universidad Tecnológica de México, en Unitec. Estamos aquí para servirlos y para proporcionarles cualquier duda que ustedes pudieran llegar a tener. Como decía, muchísimas gracias a Cortex por patrocinar esta conferencia. La verdad es que ha sido una compañía que se ha establecido muy rápido en México y he tenido bastantes buenos resultados con ella, aparte que el servicio se me ha hecho excelente. Y ahora sí, entrando directamente a lo que es nuestra conferencia, que sería el manejo multidisciplinario en implantología. En el segmento anterior, para serles sincero, este tema es demasiado extenso y en 20 minutos sería muy complicado hacer una buena conferencia, una conferencia completa sobre este tema. Sin embargo, sí quisiera yo dejar en claro ciertos puntos que a lo mejor ustedes podrían obtener para tener mejores resultados en su clínica. Y para empezar, me gustaría mostrarles esta diapositiva. Esta diapositiva no la pongo para sacrificar o para crucificar al doctor que lo hizo, porque como ven ustedes, creo que violó todas los cánones en el segmento anterior. Mucha gente piensa que colocar los implantes en la parte anterior es de lo más difícil, es de lo más fácil. Sin embargo, yo pienso que es los dientes más difíciles de reemplazar con implantes. ¿Por qué? Porque involucran tiene que involucrar casi todas las ramas de la odontología. Por ejemplo, en este caso, más que crucificar, quisiera yo crear conciencia en ustedes, donde los implantes no solamente se colocan en sitios sedéntulos, sino tenemos que ver más allá, tenemos que ver todo el sistema estomatognático, donde tenemos que ver una buena oclusión, si tenemos buenos tejidos, si los dientes están en una buena posición, si los espacios están adecuados, si los tejidos duros y los tejidos blandos están bien. Entonces, generalmente a nosotros en la clínica, la mayoría de las ocasiones cuando tenemos un diente anterior que va a ser reemplazado, o posiblemente vaya a ser reemplazado, siempre o casi siempre surgen tratamientos multidisciplinarios. Por ejemplo, en este otro caso donde el diente central también va a ser reemplazado, pero como ustedes ven, tenemos poco espacio para el diente, entonces tenemos que utilizar tratamiento de ortodoncia, también tenemos problemas endodónticos, vamos a tener que utilizar la parte de periodoncia y obviamente también la parte de prostodoncia. Entonces, para empezar básicamente y para ser un poquito más constructivos en todo esto, quisiera yo más o menos decirles qué factores generalmente yo considero para poder empezar a trabajar en un diente anterior con implantes. Y los factores los puedo yo dividir básicamente en tres. Unos serían los anatómicos, otros serían los quirúrgicos y otros serían los protésicos. Dentro de los anatómicos tenemos el tipo de oclusión, que para mí sería uno de los factores extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque al saber el tipo de oclusión podemos ver si tenemos una guía canino y una guía anterior adecuada y si tenemos un espacio adecuado para poder colocar lo que nosotros vayamos a reemplazar. Una vez que ya veo qué tipo de oclusión es y que tenemos una oclusión estable, cuando menos en la parte posterior, y tenemos una guía canina y una guía anterior adecuada, entonces yo ya puedo pasar a ver los otros temas, que podría ser cantidad ósea, o sea, la cantidad de hueso que nosotros podemos tener para poder colocar el implante, qué biotipo gingival tengo para ver si mi restauración puede tener una probabilidad de éxito adecuada en la parte estética. Tengo que tener un grosor de la tabla externa, o tengo que ver más bien el grosor de la tabla externa, y obviamente, como ustedes saben, si tenemos un buen grosor en la tabla externa, lo más probable es que vamos a tener unos tejidos
blandos bastante estables a largo término. Tenemos que ver también cuál es la integridad de esa tabla, porque puede ser una tabla muy delgada, podemos tener unas fenestraciones. Tenemos también que ver la línea de la sonrisa, porque obviamente si tenemos una línea de la sonrisa alta va a ser un caso un poquito más complicado, en el sentido de, o va a ser más demandante, no es que sea más complicado, sino yo creo que va a ser más demandante en la parte estética. Entre los factores quirúrgicos tenemos que ver qué posición le voy yo a dar a mi implante en 3 dimensiones para que este implante pueda dar surgimiento a una corona estética y obviamente que también se pueda restaurar. También tenemos que ver si vamos a levantar colgajo o no vamos a levantar colgajo en nuestra colocación de implante, y eso obviamente lo vamos a ver por diferentes motivos de las circunstancias que tenga el diente, que se vaya a perder o que ya haya sido perdido. Tenemos que ver qué técnica de extracción vayamos a utilizar para que nosotros podamos optimizar o más bien ser lo más conservadores posibles, porque entre más conservadores seamos en nuestros tejidos, obviamente esos tejidos van a ser mucho más estables. También tenemos que ver si vamos a tener que hacer una preservación ósea previa a la colocación de implantes. Muchas veces no se pueden colocar los implantes inmediatamente porque no van a tener la estabilidad suficiente. Tenemos que hacer un sondeo óseo para ver dónde están los niveles de hueso que estamos teniendo, porque obviamente de acuerdo a los niveles vamos a tener también los niveles del tejido blando. Y como les decía también, que la estabilidad del implante es sumamente importante en la parte quirúrgica para ver si nosotros vamos a poderlo colocar o colocar la corona inmediatamente o provisionalizar inmediatamente. Entre los factores protésicos tenemos que ver qué tipo de implante voy a utilizar, qué tipo de conexión también, el diseño y el material que voy a utilizar para mi restauración, qué tipo de provisional, si va a ser cementada o atornillada, también qué tipo de retención en este sentido, y obviamente también después vamos a ver el color y la forma. Esos serían los factores más o menos en ese en esa dirección para poder nosotros realmente empezar un tratamiento con implantes en el sector anterior. Por ejemplo, veamos este caso donde tenemos suficiente tejido duro y suficiente tejido blando y una buena oclusión. Este paciente le faltaban dientes en la parte anterior, los cuatro centrales. Y como ven ustedes, cuando nosotros tenemos suficientes tejidos blandos y duros, aún la prótesis más rudimentaria, como es la prótesis removible, podría quedar estética, como es en este caso de una prótesis removible de inserción rotacional. Entonces, lo que es sumamente importante para poder nosotros tener una buena estética en cualquier tipo de prótesis, tener los tejidos adecuados. Y obviamente también, además de tener los tejidos adecuados, saber qué tipo de prótesis podemos realizar para que nuestras restauraciones queden lo más estéticas posibles. Ya entrando en lo que es la implantología, cuando nosotros tenemos un tejido duro que está intacto y un tejido blando que también está intacto, como en este caso, donde tenemos un diente central con una raíz que ya no nos funciona para poder colocar un poste y una corona, entonces tenemos que ser lo suficientemente conservadores para poder conservar el alveolo de extracción y la tabla externa con este tipo de extracción, que en este caso lo que hice fue extraerlo ir entrando con limas de mayor grosor hasta que entra la lima de mayor grosor, y después con unas pinzas extraer el diente y que nuestra alveolo de extracción quede perfectamente intacto. Una vez que nosotros hacemos esa extracción, entonces lo que hago es con una sonda veo dónde están los niveles de hueso y también veo el grosor de mi tabla externa, y al momento que veo en este caso, por ejemplo, fue una tabla externa bastante gruesa, tenemos los niveles de hueso en perfecto estado, que serían aproximadamente 3 milímetros por debajo del margen gingival, tanto en mesial, distal y en la parte central, tanto en la parte vestibular como en la parte palatina. Entonces nosotros podemos colocar nuestro implante y pues a partir de colocar nuestro implante, colocar nuestro aditamento, preparar nuestro aditamento y poder tener resultados estéticos a largo plazo, como en este caso que tenemos ya 7 años con una estética bastante adecuada. Entonces, cuando tenemos los tejidos adecuados y tenemos
los tejidos perfectos para poder colocar los implantes, obviamente va a ser muy fácil tener restauraciones estéticas a largo plazo, tener buenos resultados. Las cosas se complican un poquito más cuando tenemos un tejido duro perdido, pero el tejido blando está intacto. Por ejemplo, en este caso tenemos un tejido blando que está intacto en la parte lateral. El diente canino se va a preparar o se preparó para una corona, pero al momento de hacer la extracción de ese canino, lo que hicimos primero fue hacer la extracción de ese, no es la extracción de ese canino, la extracción de ese lateral. Se hizo nada más la corona del diente del canino, pero al momento de hacer la extracción de ese lateral, primero dejamos cicatrizar un poco para que el tejido estuviera perfectamente bien intacto, pero al mismo tiempo que vimos eso, vimos que teníamos una tabla externa completamente perdida. Cuando tengo yo una tabla completamente perdida, yo soy un poquito más conservador y no me gusta colocar el implante inmediatamente. Eso es una preferencia propia. Ustedes, si quieren, lo pueden lograr colocando el implante, haciendo injerto y membrana. Sin embargo, yo no veo ninguna ventaja en hacerlo. Para mí, prefiero mejor hacerlo de una forma conservadora. Primero injertar hueso, y una vez que tenga el hueso formado, entonces ahora sí colocar mi implante y colocar mi aditamento y mi provisional de forma inmediata. En este caso lo que tuvimos fue una regeneración ósea bastante adecuada y colocamos el implante en el lateral, y después de colocar el implante ya hicimos nuestra corona final, como ustedes lo ven en la parte derecha de su pantalla, y donde pudimos tener los niveles de huesos adecuados y tenemos también el perfil de emergencia adecuado para la correcta estética. En ese otro caso donde perdimos también un diente central y donde el paciente está bajo tratamiento de ortodoncia para poder tener una oclusión adecuada antes de colocar el implante, obviamente durante todo ese tratamiento de ortodoncia van a ser, es mucho tiempo, más o menos un año, año y medio, pero que en ese año, año y medio nosotros podemos ir reconstruyendo lo que el paciente ha perdido. En este caso el paciente tenía un problema periodontal en el central. Lo que hicimos es primero quitar el diente central. El paciente se va con un provisional amarrado de los brackets y dejamos cicatrizar el tejido blando. Una vez que dejamos cicatrizar el tejido blando y ya tenemos un tejido blando bastante maduro, entonces ahora sí podemos entrar, o primero vemos qué tipo de defecto yo tengo en el hueso para saber qué tipo de injerto óseo voy a utilizar. Entonces, como ustedes ven más o menos en la segunda fotografía que está en su pantalla, de izquierda a derecha, tenemos un defecto bastante marcado en la parte vestibular, y ya cuando abrimos colgajo vimos que el efecto estaba similar a lo que nosotros habíamos visto en la tomografía. En este caso generalmente decido utilizar un hueso desmineralizado en partícula córtico-cancelar, donde ese hueso lo compacto primero y después lo inmovilizo con una membrana reabsorbible, y esa membrana la inmovilizo también con unas tachuelas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a tener mi hueso con mi coágulo perfectamente bien encerrado en mi membrana, voy a tener bastantes buenos resultados, como ustedes lo ven en la segunda fotografía de la línea inferior, que pasamos de esta situación que tenemos aquí con un defecto bastante marcado a esta situación donde pudimos lograr injertar hueso y formar hueso de forma bastante positiva. Y ustedes ven acá, nosotros pudimos lograr casi 4 milímetros en ese sentido para poder colocar el implante, y una vez que tenemos ese hueso, entonces hicimos una guía radiográfica, y que después de esta guía radiográfica nosotros pudimos colocar el implante como lo planeamos exactamente en la computadora. Y como ven, este hueso, este implante está perfectamente bien rodeado de una muy buena tabla externa que nos va a dar a largo plazo una estabilidad tanto de los tejidos duros como de los tejidos blandos. O como en este otro caso, donde también teníamos un problema óseo en la parte, teníamos una conquedad muy pronunciada en la parte vestibular, donde para poder nosotros colocar los implantes de una buena posición, tuvimos que hacer un injerto en la parte vestibular del central para poder tener una buena posición del implante y poder restaurarlos adecuadamente. Entonces, como ustedes ven, es importante ver a los pacientes en todas las dimensiones, y cuando me refiero a todas las dimensiones, en todas las especialidades, ver que cada caso
ver que cada caso a lo mejor necesita de muchas especialidades para poder ser llevado de una forma adecuada y tener resultados estéticos duraderos y funcionales. Y para concluir esta plática, que es una plática muy corta, y para que ustedes se lleven el mensaje un poquito a casa y que no aburrirlos obviamente y que ustedes puedan trabajar en sus clínicas, me gustaría presentar este caso. Es un caso sencillo, pero que se trató de forma multidisciplinaria, donde tenemos esta paciente, su nombre es Gaby, no puedo yo presentar las fotos de los ojos por respeto. Su edad tiene 19 años, su historia médica no es relevante al tratamiento que nosotros vayamos a hacer, y su historia dental fue que perdió su diente número 11, su central, a los 8 años, y que después de eso tuvo un tratamiento de ortodoncia previo, que se inició a los 15 años, duró aproximadamente 2 años, pero donde le dijeron que ya había terminado su tratamiento de ortodoncia y que ya estaba lista para colocarse un implante en el central. Una vez que llega el paciente a mi clínica, lo que vemos es, obviamente tomamos fotografías, y lo que vemos en la parte clínica es que tenemos una pérdida del incisivo central superior, una concavidad en el sitio edéntulo, como ustedes lo pueden apreciar aquí. Tenemos una inclinación distal del incisivo lateral superior, como ustedes lo podrán ver, más o menos observar aquí, se ve un poquito inclinado. Tenemos un tejido blando sano y grueso, aunque un poquito perdido en esta zona de acá por una plaquita Hole que les voy a mostrar al ratito. Tenemos una morfología normal en el diente número 4, que vendría siendo esta. Tenemos unas amalgamas en los molares y tratamiento ortodóntico previo que estuvo no muy adecuado para los estándares internacionales. El provisional con retenedor Hole es este. Obviamente está colapsando un poquito el tejido blando. Fue lo que utilizó aproximadamente durante año y medio la paciente mientras estaba buscando un dentista para colocarse un implante en la parte anterior. Aquí seguimos viendo el provisional. Y en ese momento nosotros hacemos también un análisis radiográfico. Una vez que hicimos ya el análisis clínico, hacemos el análisis radiográfico y además del análisis radiográfico una tomografía de cone beam, donde en la panorámica tenemos una inclinación distal del número 12, como ustedes lo pueden observar en la pantalla. Tenemos una falta de paralización también de varios de los dientes, o de varias de las raíces de los dientes. También tenemos unos terceros molares y tenemos una morfología típica del número 15. En el análisis cefalométrico, y les sugiero siempre hacer un análisis cefalométrico también cuando ustedes vayan a hacer un diente anterior, para poder ver cuál sería la mejor forma también de poder darle una buena estética a la paciente, tanto en la parte ortodóntica como en la parte protésica. Tenemos una clase 1 dental y esqueletal con un plano mandibular elevado. Si ustedes recuerdan, si el plano mandibular pasa por el occipital, que está un poquito elevado, tenemos también unos dientes anteriores proinclinados y protrusivos, con una biprotrusión, y tenemos un perfil convexo con una pequeña incompetencia labial en la lateralidad. En el análisis con la tomografía tenemos un defecto óseo, como ustedes lo pueden observar, bastante marcado en la parte central. Tenemos también el diente o la raíz del diente que está tirada hacia la parte mesial, y que si nosotros quisiéramos colocar un implante en la parte central no tendríamos el espacio suficiente, porque aparte de que no tenemos suficiente hueso, como ustedes lo ven, también no tenemos el espacio suficiente. ¿Por qué? Porque le estaríamos pegando a la raíz del diente lateral. Si nosotros también lo vemos por la parte oclusal, vemos que si nosotros colocamos el implante, también estaríamos entrando un poquito a lo que sería el agujero del nasopalatino. Aunque moviéramos un poquito más para acá el implante, estaríamos aún metiéndose en el agujero nasopalatino, y también estaríamos saliéndonos en la parte vestibular. Y esto es muy normal cuando los pacientes pierden a pequeña edad los dientes centrales. ¿Por qué? Porque aparte de que se fractura la tabla externa, o que se puede fracturar la parte externa, también se puede llegar a fracturar la tabla palatina, y al momento de fracturarse la tabla palatina obviamente se hace más grande el nervio nasopalatino. Entonces es generalmente estos resultados que se encuentran cuando los pacientes pierden de niños los dientes centrales. Ya nos ha tocado ver aproximadamente entre 4 y 5 casos de una forma similar. Ahora, ¿cuáles serían los tratamientos o las alternativas de tratamiento que nosotros le podríamos estar ofreciendo a este paciente? Dentro de la opción 1 sería una
mejorar la inclinación mesial del diente número 12, o sea, pasarlo de aquí para acá. Y después un posible injerto en el efecto horizontal, hacer un injerto de hueso en el diente central. Y también, después de hacer el injerto en esta zona central, hacer un implante integrado y una corona en el número 11, colocar un implante y después del implante colocar una corona. Y después valorar extracciones con ortodoncia para poder mejorar el perfil de emergencia. Dentro de la opción número 2 tenemos una sustitución del número 11 con el 12. ¿Eso qué quiere decir? Que mandar este diente, en vez de regresar la raíz para acá, mejor mover la corona del diente para acá, hacer una corona en el número 12 como si fuera un número 11, en otras palabras, sustituir el lateral por un central y hacer un posible injerto óseo en el defecto horizontal, implante integrado y corona en el número 12 o extracción de los 4 y 5 o sin extracciones. Como ustedes lo ven, o como ven ustedes, podemos o reemplazar el lateral hacia el central o dejar el lateral en su posición, regresar la raíz a su posición y hacer un injerto de hueso en el central. Tenemos esas dos opciones con o sin extracciones para mejorar el perfil del paciente, ¿no? Quitando los premolares, haciendo todo para atrás y mejoramos el perfil del paciente. Y además de mejorar el perfil del paciente, también a lo mejor nos podría ayudar en una mejor colocación del implante en el sector anterior. Sin embargo, el paciente decidió nada más mandar el diente lateral hacia el central, colocar una corona en el central y colocar un implante en el diente lateral. Ese tipo de tratamientos es muy normal en el reemplazo del incisivo central. Ustedes lo ven aquí con varias revisión de la literatura, donde es muy normal y generalmente estos casos se hacen cuando no tienen espacio en la parte anterior y fue lo que se decidió hacer. Entonces, para empezar el caso, lo que hicimos fue colocar una resina en la parte central. Disculpen ustedes, déjenme mandarlo para atrás. Se colocó una resina, este es el diente lateral, se colocó una resina en esta posición y se mandó el diente lateral hacia el diente central. Y una vez que nosotros mandamos este diente hacia la parte central, entonces ahí empezamos a ver la simetría de los espacios, empezamos a ver la simetría, tanto la simetría, cuánto mide este diente para dejar exactamente el mismo ancho en la parte lateral, también del lateral del otro lado. Y una vez teniendo eso, entonces teniendo la simetría, entonces ahora sí, hacer una corona clínica de acrílico con un provisional junto con el bracket, y entonces ahí poder manejar un poquito mejor la inclinación tanto de la raíz como de nuestro perfil de emergencia. Entonces aquí con esta provisional podemos ir empezando a crear este perfil de emergencia que nos va a dar la papila interdental o la papila central entre los dos centrales, que para mí sería la más importante para la estética del paciente. Y una vez teniendo eso, entonces vemos que vamos a intentar hacer un poquito más de inclinación mesial para poder tener una mejor papila en esta zona acá. Lo que va a suceder es que este provisional va a empujar la papila hacia acá y vamos a tener una mejor apariencia. Entonces, al momento de tener esto, vemos ya en una tomografía cómo quedó el diente al momento de moverlo de acá para acá o del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y tenemos una inclinación mesial radicular para mejorar el papel interdental y un contorno gingival. Y al mismo tiempo con la tomografía vemos cómo movimos o cómo pudimos hacer una pequeña regeneración ortodónticamente en la parte palatina del hueso, porque acuérdense que nosotros teníamos, disculpen ustedes, me voy para atrás, acuérdense ustedes que nosotros teníamos aquí un defecto también marcado. Entonces, al mover este diente para acá, hicimos que también el hueso se regenerara en esta zona, acá. Y lo que nos va a dar la estabilidad de nuestra papila va a ser este piquito de aquí. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando hacemos este tipo de tratamientos también, que este diente tampoco se vaya más para acá, porque si se va más para acá, se podría también salir un poquito la raíz de nuestra tabla ósea. Entonces,
Aquí lo que hicimos es intentándolas jugar un poquito más y movimos este diente más para acá, y lo que nos va a dar es que esta parte aquí del hueso nos va a prevenir de que nuestra papila se vaya para abajo, además de que esta parte acá va a producir que la papila empuje, pero que nuestra corona empuje a la papila y cerramos este espacio que tenemos acá. Aquí tenemos una simulación digital del perfil de emergencia protésico y al mismo tiempo vamos a ver cuál es el punto donde está el hueso en la parte distal para yo saber cómo va a quedar mi papila en la parte distal al lado del implante y de mi diente. Entonces pasamos de esta situación que teníamos aquí a esta situación que tenemos acá, y como ven ustedes acá tenemos suficiente hueso para poder colocar nuestro implante. Y entonces, en vez de regenerar hueso en la parte anterior, que podría haber sido un poquito o hubiéramos tenido menos probabilidad de tener una parte estética, pudimos lograr una parte estética bastante adecuada. Pudimos tener bastante hueso para poder colocar nuestro implante en la parte lateral. Como les decía, hay que tener también cuidado cuando vemos este diente en la parte palatina, y cuando ya vemos el hueso en la parte de lateral tenemos suficiente hueso para poder colocar el implante. Como lo ven ustedes, podemos colocar un implante de 3.3 milímetros. Aquí lo tenemos. Y entonces se coloca el implante y tenemos una corona inmediata. Ahora, si ustedes son un poquito suspicaces, lo que van a poder ver es que no tenemos la papila interdental de este punto de acá. Sin embargo, esto no me preocupa, y la razón por la cual no me preocupa es porque si ustedes recuerdan este artículo de Tarnow, donde nosotros vemos si la parte del hueso, a donde está si nuestra parte del hueso es de aquí al punto de contacto es de 5 milímetros, nosotros vamos a poder regenerar nuestra papila aproximadamente el 98%, pues vamos a tener nuestra papila el 98% de nuestra papila en esa zona. Si tenemos 6 milímetros vamos a tener aproximadamente 56%, y si tenemos 7 milímetros vamos a poder tener aproximadamente 27% de nuestra papila en esta zona. En nuestro caso tenemos aproximadamente entre 5.5 y 6, y pudimos nosotros sino más bien recrear esa papila al momento de empujar. Este es obviamente un poquito exagerado lo que estamos teniendo aquí, pero al momento de empujar nuestro tejido para la parte mesial pudimos hacer que nuestra papila se recreara y tener estos resultados finales, donde tenemos una papila central bastante adecuada y tenemos una papila lateral que perfectamente oblitera la parte del agujero que nosotros estábamos teniendo, o el triángulo negro que nosotros estábamos teniendo, y a lo mejor está un poquito más corta que esta. Pero es muy normal, ¿por qué? Porque teníamos aproximadamente 6 milímetros de aquí para acá. Entonces a lo mejor no pudimos reconstruir el tamaño de esta papila, pero teniendo esta papila de un tamaño adecuado y esta papila a lo mejor un poquito más corta, la verdad es que es imperceptible cuando la paciente habla o cuando la paciente sonría. Entonces tenemos el resultado final. Obviamente se alinearon todos los dientes de forma ortodóntica antes de iniciar. Y pasamos de esta situación que tenemos acá a esta situación donde creo que es bastante agradable a la paciente. Entonces, para terminar, nada más me gustaría concluir con las siguientes situaciones. Es que es muy importante que cada vez que nosotros hagamos un tratamiento en la parte anterior, chequemos todas las posibilidades de tratamiento, porque una vez que nosotros colocamos el implante en la parte anterior, muchas veces ya no se pueden hacer modificaciones en la parte posterior. Muchísimas gracias, y como estamos todavía en enero, les deseo el mejor de los años y el mejor de los éxitos en este año que se avecina. Muchísimas gracias y hasta luego.